Para muchos esta ha sido la semana de los gobernadores por las investigaciones sobre corrupción, pero también ha sido la semana de las fiscalías y de los fiscales, tanto por ausencia como por presencia. Y estamos pensando, por ejemplo, en el caso de la ausencia, la falta de fiscal, hoy que entra en funcionamiento el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, pero también por las fallas, por ejemplo, de la PGR, de la Fiscalía, en el caso de Javier Duarte, cuya audiencia se suspendió y pasó para el próximo sábado después de mostrar enormes deficiencias para acreditar los cargos contra el exgobernador de Veracruz. De los fiscales, de la importancia de esa pieza clave para la justicia, vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña vamos a ver unos datos de contexto para entrar directamente a nuestro debate. El talón de Aquiles de la justicia y el combate a la corrupción son los fiscales, por ser la pieza clave para investigar, perseguir los delitos y evitar que la impunidad proteja los abusos de la autoridad. Pero el Ministerio Público es uno de los eslabones más débiles de la cadena de justicia por su mala preparación, como puede verse otra vez en el proceso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. La Procuración de Justicia, sin embargo, es un punto de litigio político y ello explica, entre otras cosas, por qué las deficiencias de sus agentes y operadores. El sistema anticorrupción, por ejemplo, entró hoy en funcionamiento con la Ley Nacional de Responsabilidades Administrativas, pero sin brazo ejecutor ni dientes ante la falta de un fiscal anticorrupción. Más allá de eso, la Fiscalía General Autónoma que sustituirá a la PGR está en el centro del debate público, dado que finalmente todos los esfuerzos por luchar contra la impunidad, incluida la corrupción, dependen de la independencia y eficacia de los ministerios públicos. Otro ejemplo de la problemática de los ministerios públicos son las acusaciones de la Subprocuraduría Anticorrupción de Nuevo León contra la PGR de intimidar a los jueces admitiendo casos en su contra e imputándolos por criterios judiciales, como sucede con el juez que el 26 de enero ordenó prisión preventiva para el exgobernador Rodrigo Medina. Integrados en el colectivo #VamosPorMás, los dirigentes y activistas consideraron que el andamiaje de la institución que sustituirá a la PGR debe considerarse como una prioridad, pues de ella dependerán las fiscalías especializadas en combatir la corrupción y los delitos electorales. Posiciones. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, planteó que el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, integrado por ciudadanos, presente una lista de candidatos a la Fiscalía y que de esos nombres salga la terna que enviará al Poder Ejecutivo a los diputados. Mexicanos contra la Corrupción, el IMCO y Coparmex exigieron al Congreso que antes de nombrar al fiscal anticorrupción aprueben las reformas constitucionales necesarias para dotar de autonomía plena a la nueva Fiscalía General de la República. El fiscal anticorrupción de Nuevo León, Ernesto Canales, afirmó sobre sus acusaciones a la actuación de la PGR en el caso del exgobernador Medina que es absurdo que la PGR pretenda construir un delito. Esto, agregó, marca un mal precedente a nivel nacional y afecta el trabajo de los jueces. Es el talón de Aquiles de la justicia en este país. Qué bueno que estás por aquí, mi estimado Fausto Barajas, como todos los miércoles. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Un placer tenerte. Ernesto Canales, fiscal anticorrupción de Nuevo León, y empiezo contigo a ver, ¿por qué son el talón de Aquiles los fiscales en este país para la justicia? Pues porque no hay. No hay fiscales. ¿Será por eso? Cuéntame. Bueno, no. Yo lo que te puedo decir es que en Nuevo León, la subprocuraduría que se creó especializada para los delitos de corrupción ha tenido estupendos resultados en cuanto al número y a los temas y los montos que hemos logrado someter a proceso. En año y medio que empezamos, pues ahora sí que haciendo escenar con lo que había en el refrigerador, porque no tuvimos oportunidad de contar con nuevas leyes ni con ningún apoyo de parte del Congreso. Hemos vinculado a proceso a más de 30 exfuncionarios por conductas específicas que consideramos delictivas y que cubren desde el gobernador hasta todo el espectro de la organización, pero, e inclusive las diferentes unidades en que se divide el gobierno del Estado. Pero en una situación complicada, a ver, porque, traemos fiscales y nada más por citar unos casos rápidos. Sí. En tu caso traemos un fiscal
que incluso dice o acusa a la PGR de que pueden estar presionando a los jueces para entorpecer el caso de Medina, la investigación y la consignación de Medina. Tenemos un sistema, ahí están los hechos. Sí. Fíjate, otro ejemplo, un sistema anticorrupción que hoy entra en funcionamiento sin fiscal, ni fiscal anticorrupción, ni tampoco tenemos un fiscal general. Y tenemos a la PGR en el proceso de Javier Duarte que no es capaz de acreditar las acusaciones. Por eso la pregunta de qué pasa con los fiscales. Bueno, es un desastre. No es fácil acabar con 100 años de impunidad. Nuevo León, a raíz de la elección del gobernador independiente, pues se propuso a establecer una política de Estado de combate a la corrupción. A nivel nacional no hemos tenido una política en ese sentido. Los últimos 4 años, cuando se ha tocado el tema del Sistema Nacional Anticorrupción como una respuesta a esto, pues se fueron en la discusión de quién designaba al fiscal. Es decir, estaban más interesados en ver quién les daba las instrucciones que en saber qué era lo que era el fiscal y con qué herramientas y armas podía realizar su función. Eso ha sido una pérdida de tiempo. Desafortunadamente, pues para la sociedad es otro caso en que se prometen muchas cosas y no se cumplen. Por eso en Nuevo León decidimos hacer lo que pudiéramos con las reglas actuales y a año y medio se puede decir con solidez que si hay voluntad política, sin necesidad de nuevas reglas y sin necesidad de un fiscal designado por el Congreso, o la sociedad, etcétera, se puede combatir la corrupción. Una pérdida de tiempo y falta de voluntad política. Si tengo que tomar un extracto de lo que acaba de decir Ernesto. Yo creo que el tema de la corrupción e impunidad, yo a veces lo veo como en dos partes. O sea, una es la parte que se está viendo administrativa, nombramientos, todo, que no responde, yo creo que al clamor de la gente cuando vemos casos tan emblemáticos. Y lo digo, por ejemplo, el caso de Nuevo León, salvo que sean cosas de café, el caso de Rodrigo Medina, el padre que por todos lados salía, y no hay una acción inmediata, contundente, y cuando digo es en cárcel, ¿no? O Duarte o Borges, de lo que ve la sociedad. Y la sociedad lo que ve es, pues no pasa nada. Y en el segundo plano tenemos la discusión burocrática, administrativa, de, ¿no? Lo ves, hoy que empieza a entrar el sistema en teoría, no hay fiscal, en muchos estados cómo se nombran es diferente, o sea, no tenemos un andamiaje que se antoje, va a jalar, ¿no? O sea, tú lo ves, lo lees como ciudadano y dices, ¿y esto cuándo va a operar? O sea, ¿cómo va a estar funcionando? ¿Cuándo va a dar resultados? O sea, lo ves lejísimos. Y hoy tenemos un claro ejemplo, pues, de Duarte. Pues parece que cuando llega a México se siente aliviado, ¿no? O sea, y empiezas a ver, ¿no? Nos piden que tengamos fe, ves que los fiscales o las personas que estaban en el proceso poco preparadas, ¿no? Creo que Duarte se alivió llegando a México y ahora está más preocupado en Guatemala. Entonces sí creo que hay dos, o sea, yo creo que el tema desde el punto de vista como se planteó no está a la altura de las expectativas de la sociedad. Y a mí me preocupa que esto vaya generando un mayor descontento, ¿no? O sea, ¿Cuál es de esos dos niveles crees que está? Mira, qué bueno que tener esta oportunidad y aprecio los comentarios porque me dan base para señalar precisamente que en Nuevo León sí hay resultados. Más de 30 exfuncionarios del nivel del gobernador a la alcaldesa y pasando por secretarios de Estado y hasta jefes de obra procesados por delitos penales es algo inédito, es darle la vuelta a la página, es en realidad una respuesta que recibe la sociedad de que sí tiene resultados aún con el sistema actual. El hecho de que no estén en la cárcel no quiere decir que no estén siendo castigados, ni que no sean de ejemplo para evitar otros actos de corrupción. Vivir con un amparo bajo el sobaco no es divertido. Cuesta mucho tramitar los amparos. Nosotros tenemos más de 60 amparos por estas 30 acciones anticorrupción que hemos realizado. Eso da idea de que se afecta precisamente a estas personas en forma tal que tienen que recurrir a abogados, pedir 1 o 2 amparos
según el caso, mantener la incertidumbre que puedan perder el amparo, la incertidumbre que el amparo no cura el fondo del asunto y que por lo tanto realmente pueden ser condenados a cárcel con motivo del proceso que se les ha ya instruido. Desde luego su situación pues de laboral y familiar y social se ve seriamente afectada. Entonces sí hay castigo para el que comete un acto de corrupción en Nuevo León. Ahora, pero ¿cómo te afecta? ¿Cómo afecta incluso la imagen de la sociedad en uno de los niveles que decía Fausto, del propio fiscal, por ejemplo, las dificultades para poder llegar al fondo con el caso Medina? Bueno, quisiéramos, hay frustración de que no se pueda hacer más efectivo, de forma más acelerada, pero se demuestra que aunque sea manualmente o artesanalmente, se puede lograr esquivar todos estos obstáculos que durante 100 años se han creado para evitar los delitos de corrupción, es decir, la persecución de los delitos de corrupción. Yo creo que es importante aquí señalar que uno de los efectos reales que se está viviendo en Nuevo León es que precisamente yo lo veo con mis compañeros de trabajo del Estado, están ahora muchísimo más conscientes de qué pueden hacer y qué no hacer, porque no quieren ser víctimas en el día de mañana de la persecución que están siendo sus antecesores. Es decir, es un efecto inhibitorio de la corrupción el de tener casos concretos de procesados. Exacto. Si tuviéramos que decirlo en pocas palabras, y si coincidieran en el diagnóstico sobre el desastre de los fiscales, y por supuesto, tratando de aterrizar los 100 años de impunidad que decías tú, Ernesto, y tú confirmabas, ¿qué es o cuál es el principal problema, digamos, para tener fiscales efectivos que funcionen? Voluntad política. Si la política, coincidirías, no quiere tener fiscales buenos. ¿La autoridad o los gobiernos no quieren tener buenos fiscales? No creo. Yo creo que todo el mundo que llega a algún puesto público llega con la convicción de hacer cosas por el país. O sea, yo creo que el tema se complica, o lo hemos complicado como pasa en muchas cosas en el país, sin tener a veces las preguntas adecuadas a responder y creamos estructuras brutales. A mí me parece que este es uno de esos casos. O sea, yo creo que el Estado mexicano tenía instrumentos que a lo mejor podían ser más eficientes, digo, simplemente con la ley del lavado de dinero, por ejemplo, figuras como el peculado, el enriquecimiento ilícito, voluntad y sistemas mucho más eficientes como hoy en día son los sistemas que tiene el SAT, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la misma Unidad de Inteligencia Financiera, con voluntad política, muchos de estos casos, sin tener un andamiaje tan complicado, podríamos ser más efectivos para estar un poco más a la altura de lo que la sociedad demanda. Creo que nos metimos en la creación de, seguramente hay cosas que se necesitaban afinar para ser mucho más efectivos, incluso hasta para de oficio perseguir la corrupción o a través de notas periodísticas, en fin, como ahora parece que se marca con la Procuraduría, bueno, con la Fiscalía nueva que entra en vigor, ¿no? Casos como de Brecht deberían perseguirse ya de casi de oficio simplemente por salir en notas, o sea, cosas que a lo mejor era afinar nada más, pero hoy estamos en un entramado que se vuelve complicadísimo. Lo que dirían es que este entramado, digamos, se solapa, porque el resto decía, el problema son las designaciones, están más preocupados por quién designa y cómo designa que finalmente la calidad institucional del fiscal, del que va a perseguir el delito. Así es. ¿Ese es el problema? Bueno, y si ese es el problema, estamos hablando del control. En mi opinión, me llama la atención que las mejores mentes del país que se han dedicado durante 4 años a tratar este tema, nos han presentado una solución que no está funcionando de inicio y no trataron de que con las reglas que se tenían, ¿qué se podía hacer? Eso deja una situación bastante, digamos, difícil, sobre todo en el fin de la administración. A ver, yo creo que el tema de muchas de estas cosas, hay expertos, el tema es cómo a veces la política pública se vuelve operable. Sí, creo que este es un gran ejemplo, como tenemos en varias cosas, pero aquí lo estás viendo es cosas que se ven solucionables. Cuando lo ves bajar a estados, dices, ¿cómo? Fiscales independientes, cuando hemos visto los gobernadores, las deudas estratosféricas que están sin control, que venimos de ejemplos.
los congresos locales muchas veces controlados prácticamente por los gobernadores, los medios a nivel estatal. Se antoja complicado que a veces en varios estados, hay algunos estados que son mucho más, por decirlo así, sofisticados. Nuevo León tiene sociedades, yo creo, civiles mucho más fuertes. Es el caso también, yo creo que de Jalisco, la misma Ciudad de México, ¿no? Y algunos otros estados. Pero hay estados donde la sociedad, yo creo que hay civiles endeble ante el control político de los gobernadores. Aterrizar este tipo de iniciativas se vuelve complicado. Pero, por ejemplo, el caso de Nuevo León es una designación del gobernador. Claro. O sea, ahí no, ahí es directo. Ahí creamos una procuraduría como formando parte de la Procuraduría General, porque no podíamos hacer otra cosa, no podíamos modificar la ley de la creación de la Procuraduría. Entonces, por un decreto del gobernador se crea esta subprocuraduría y sí se tuvo la precaución de señalar que tenía autonomía de gestión, precisamente para hacer énfasis en que era una función con un fin específico, con un fin propio. ¿Crees que es el modelo que el del Sistema Nacional? Mira, nos ganó la discusión los escándalos de los gobernadores, que por supuesto no fueron parados por sus respectivos procuradores. ¿Sí? Y se dijo, un procurador designado por el gobernador nunca va a poder parar la corrupción. Y es un punto ciertamente válido, pero de ahí pasar de que en vez de que lo designe el gobernador, lo designe el Congreso, ¿en qué estamos mejorando? El Congreso es un ente tan político o más político que el gobernador, porque están representados ahí los partidos, y el efecto lo estamos viendo ahorita, que ni siquiera se pusieron de acuerdo para designar al fiscal general. Entonces no es una solución que sea mejor que la anterior. Y lo que no vieron en cuenta, que lo que no se había hecho era poner una política de Estado de combatir la corrupción en todos los frentes en que se pudiera, en la designación del fiscal, en las armas, en las herramientas, en los obstáculos, o sea, en el amparo. Voluntad política, pero también puedes decir, el problema de los fiscales es que están en medio del litigio político, nadie los saca con una política de Estado, como tú dices, de la lucha interna por el poder. Bueno, pues sí, claro, por supuesto. Es un elemento de gobernabilidad. ¿Qué sucede si el gobernador es del mismo partido que el Congreso del Estado? El que sea designado por uno o por otro no cambia nada. 4 años para tener ese resultado, pues me parece que es baladí. Tengo que ir a un Fausto Barajas, la verdad es que pues a partir de ahora, entre una cosa y otra, el sistema anticorrupción está funcionando y hay sectores que van necesariamente, bueno, las dependencias tendrán que hacer ajustes para alinearse con algunas de las posiciones que trae, y un sector importante, por la cantidad de recursos que ahí se manejan, desde luego pues es el sector energético, es Así Pemex. es. Muchas gracias, Miriam Urunstein, por estar con nosotros. Encantada. Y pues no ha dejado de ser un blanco de casos de corrupción, no solamente en México, en América Latina, y está el caso Odebrecht. Claro. Hoy entra el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué tiene que hacer Pemex? Porque además, después de la reforma energética, una de las cuestiones que están pidiendo afuera, me imagino, en el caso de las licitaciones, es transparencia, mayor transparencia, predictibilidad y anticorrupción. Claro, ¿qué tendría que hacer Pemex? Es presentar denuncias ante los órganos de fiscalización para que empiece una investigación sobre cohecho, ¿no? Es lo que tendría que hacer Pemex. Parece que la investigación de Pemex ya está en camino. La sociedad civil requirió datos sobre el estado de la investigación y quiénes fueron los responsables. En el vulgo se dice que el principal responsable es Emilio Lozoya, quien recibió pues 5 o 6 millones de dólares por contrato firmado. Pero todo es altamente especulativo porque nos estamos basando en opiniones que han reportado los medios de comunicación por el responsable, el CEO, al ser enjuiciado en Brasil. Entonces, realmente tenemos muy poquita transparencia de lo que está pasando en ese caso. Perfecto. A ver, 3 elementos. Hablando de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, Fausto, y hablábamos en la primera parte del programa de los fiscales. Sí. Un desastre, según el propio fiscal Canales. Luego vemos falta de denuncia, como está señalando Miriam. No hay falta de denuncia. De parte de Pemex. No hay falta de denuncia. Alguien ya denunció. Lo que pasa es que esos datos no los quiere
transparenta el INAI. El INAI dije, la PGR está investigando. En este momento no podemos revelar datos algunos sobre la investigación de Odebrecht porque podría sesgar. ¿Pero es denuncia interna? O sea, ¿es una denuncia en México? Claro que sí. O sea, ¿algún funcionario de Pemex ya presentó la denuncia? ¿Es lo Seguramente que sí. Y opacidad del INAI, que ese no entró en vigor hoy, entró en vigor hace 17 años. Sí hay una reserva, sí hay una reserva de que cuando algo está en proceso, no se deben de revelar. Averiguación previa. No, cualquier proceso deliberativo tiene reserva de ley, según lo que entiendo de transparencia, que no es mucho, confieso. Pero sí, el caso de Odebrecht es tremendamente opaco en México, precisamente porque no tenemos elementos de quién denunció, quiénes son los denunciados, por qué delitos se les está imputando la denuncia. Sí. ¿Cuál es la acusación? Y cuál es la acusación, ¿no? Porque tenemos así como, estamos en el invertebrado gaseoso de los cohechos y todos apuntan a Emilio Lozoya. Pero Emilio Lozoya está dentro de una máquina política poderosísima. Pero para efectos, digamos, de la reflexión, hoy que ante el Sistema Nacional de Corrupción, Fausto, traes 3 elementos ahí, fiscales y falta, bueno, al menos 2, y opacidad. O sea, sigue habiendo falta de información. Y ahora, mira, aquí es un ejemplo de lo que decías como en 2 niveles. O sea, tienes un caso en medios muy emblemático, que es el de que presuntamente se menciona al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Y yo creo que aquí hay 2 factores que han sido determinantes en el caso del exdirector de Pemex, Lozoya. Uno es atribuible, déjalo llamarlo, a la falta de capacidades para dirigir una empresa del tamaño de Pemex y su llegada ahí, ¿no? Alguien que no tenía esa experiencia para llegar, entrega prácticamente Pemex en una situación muy, muy mala, o sea, con la producción a la baja, condiciones estratégicas como fue lo de fertilizantes mal tomadas, y con una mezcla de supuestos actos poco transparentes, o actos de corrupción, donde se involucran empresas como Odebrecht, mismo OHL, en fin. Tienes un cóctel ahí muy raro, que cuando sale a la luz pública, como hacen los gobernadores, la sociedad se indigna. Sí. Y los instrumentos o la voluntad política, que bueno, quién sabe, no camina, ¿no? Todo se vuelve, uno está en proceso, y cuando ves en otros países, cuando ¿no? se ve que se toman decisiones que parece toman 5 o 6 meses, México como sociedad, como gobierno, creo que queda muy mal parado ante la sociedad, ¿no? Porque dicen, bueno, y todo es que ya se mandó a no sé dónde, se está averiguando, y nos toma años, ¿no? Se vuelven a indignar. Claro. Sin embargo, ahí hay 2 niveles, voy contigo. Mira, una es la indignación que puede sentir la sociedad, la acaba de, digamos, subrayar Fausto, pero la otra es también las relaciones con el exterior. Ayer mismo hubo una reunión con parlamentarios europeos y el presidente Peña, y una de las cosas que está diciendo la Comunidad Europea es renegociación comercial, donde entran en efecto asuntos de energía. Tiene que haber un compromiso anticorrupción. Claro. Igual en la renegociación del TLC. Claro. Yo quisiera retomar lo que dijo Fausto, que es muy interesante, que es una idea sobre la que he rumiado por muchos años. ¿La incompetencia en un puesto es corrupción? A mi juicio sí. Porque le estás dando un encargo muy delicado para gente incompetente. Pero si eso fuera corrupción, por lo menos al sector en el que yo me especializo, en el energético, todos serían corruptos. En los últimos, 3 o 4 gestiones de Petróleos Mexicanos, yo no he visto un solo especialista en un solo empresario petrolero hecho y derecho. José Antonio González Anaya es un hombre brillante, es un hombre probo, es un hombre trabajador, es transparente, pero del manejo de una empresa petrolera sé yo de lo que sé yo de finanzas públicas, ¿no? Y si vamos para atrás, bueno, Emilio Lozoya, efectivamente no era un hombre de la industria, ¿no? Sin embargo, hay una colusión, no quisiera decir de la sociedad civil, pero también del medio petrolero. Cuando Emilio Lozoya tenía un poquito más de un año como director de Pemex, le dieron el premio del petrolero del año en algunos de estos congresos ingleses donde se reconocen a grandes petroleros.
Digo, no, es que nos estamos equivocando, no es el petrolero del año, es el petrolero de un año, ¿no? Ese es el premio, ¿no? Porque... Ahora, en cualquier caso, más allá, digamos, de la parte de interpretación o de valoración sobre la capacidad de alguien, sí hay puntos importantes. Y es, ¿qué necesidades va a tener de transformación Pemex para que a la hora de, como está sucediendo, abrirse a inversionistas extranjeros, este no sea una debilidad o un motivo de rechazo? Con Miriam Gunstein, hoy, día de entrada del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿qué es lo que va a tener que hacer el sector energético, donde hay tanta cantidad de recursos que corren por esas venas para ajustarse, sobre todo pensando en eso, en la necesidad de cambiar la imagen y pues asegurar a los inversionistas en esta apertura después de la reforma energética, transparencia y rendición de cuentas? Es muy interesante porque la Ley General de Transparencia ya establece parámetros muy buenos de transparencia para el sector energético y para otros sectores regulados, ¿no? Son sujetos obligados. Y de lo que yo he visto en el sector energético, se ha hecho un gran esfuerzo por mejorar los estándares de transparencia, y quisiera hacer una mención especial de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que se ha parado de cabeza para mejorar los estándares de transparencia de su actuar, pero su actuar es acotado. Yo de la Comisión Reguladora de Energía no he visto mayores esfuerzos de transparencia. Se tienen que regir por la ley, pero si tú ves el benchmarking, no está a la altura de los esfuerzos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pemex es un animal tan grande, tan complejo y tan opaco, que desde el momento en que está presidido figurativamente por el secretario de Hacienda, ya tienes una caja negra, porque Hacienda es muy poco transparente. Cosas que no van a modificarse por el Sistema Nacional. Fausto, un poco está apoyando tu tesis. Yo creo que tienes, un tema, si lo vemos, es corrupción, impunidad, y otra cosa es modelo, yo creo, de ejecución de gobierno, que se mezclan algunas cosas, pero no necesariamente implica corrupción, sino transparencia en ciertas condiciones de la información. O sea, sí tienes todavía temas muy fuertes en el sector energético, creo que ya es más bien del control fuerte y excesivo por parte de la Secretaría de Hacienda, no nada más en el sector energético, en la Administración Pública Federal, que creo que se mezcla o genera temas acá por este modelo tan pesado que tenemos desde finales de los 80s. O sea, sí creo que una de las grandes reformas que también se exige es la Administración Pública Federal, por ahí pasa la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de Energía, e incluso Pemex. Ahorita, como fue la reforma energética, pues prácticamente hubo un desmantelamiento, digamos, de la inversión en Pemex, y estás dejando ahí medio hueco, está cayendo la producción. Sí creo que el tema de gestión de varios sectores, y uno el energético, tienes que meterle más mano para que esté más complementado. Cuando estamos hablando de corrupción, complementar mejores prácticas incluso de gestión, pues, de tus empresas paraestatales o productivas del Estado, los órganos reguladores. O sea, hoy sí tienes todavía, obviamente, huecos en la generación de cuadros de gobierno, porque los órganos reguladores son relativamente nuevos. Y cuando digo relativamente, algunos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos es relativamente nuevo. Y cuando digo, la CRE tiene 20 años. La CRE tiene 20 años, pero mi punto es, cuando entra esto vas teniendo o no todos los cuadros de gobierno ya extremadamente capacitados, incluso para regalar tarifas, ductos. O sea, en la Comisión Reguladora de Energía tuviste que fortalecer hace unos años con gente. ¿De dónde la traes? Es de Pemex, básicamente. Ahora, hoy por hoy, ¿nos ha afectado el tema de la corrupción para la implementación de la reforma o no? En este momento no. No es sensible por la implementación de la reforma. A mí me ha sorprendido mucho, y te lo digo sinceramente, y no sé si he decidido si estoy favorablemente sorprendida o desfavorablemente sorprendida, la cantidad de empresas importantes que han decidido tener alianzas con Pemex. O sea, ha sido un éxito las licitaciones independientemente de la imagen. De la imagen de Pemex. La primera alianza estratégica, que fue para un pozo en aguas profundas, un campo en aguas profundas, se la pelearon BP y BHP Billiton. Hubo empate, y por la inversión adicional quedó BHP Billiton.
Wow. Entonces, Pues- y Chevron tiene una alianza estratégica con Pemex. Nos tienes, y nos varios tienes- no, más. eso nos tienes que contar un programa completo. Con mucho que te gusto. invisto que lo tengamos pronto, porque hay muchos temas sobre la reforma energética que nos gustaría tratar contigo. Por pronto, a mí se me terminó el tiempo y yo te quiero agradecer mucho, Miriam Grunstein. Muchas gracias Que a hayas ti. aceptado, que hayas venido. Fausto Barajas, como siempre, un placer. Ambos, muchas gracias a los dos. Por sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos